Hola jóvenes, es un gusto saludarlos nuevamente. En esta lección vamos a revisar los elementos que podemos integrar en un circuito eléctrico. Si nosotros le damos un vistazo al circuito que aparece en la imagen, quizá nos podría parecer un poco complejo, de tal manera que vamos a seguir una secuencia escalonada para llegar a la comprensión de ese circuito. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar con la idea o la noción de que queremos construir un circuito eléctrico. El siguiente paso es diseñarlo y para eso vamos a apoyarnos de un esquema con una simbología en particular que veremos más adelante. Cuando tenemos el diseño de nuestro circuito, lo que corresponde es una versión inicial de ese circuito que podemos realizar a través de un elemento al que vamos a denominar protoboard y que vamos a profundizar más adelante. Una vez que ya sabemos cómo es que queremos nuestro circuito, entonces ya podemos pasar al diseño en una tarjeta impresa o también llamada tabla fenólica. ¿Sale? Bien. En nuestro curso trata de estudiar y entender un esquema eléctrico, ¿de acuerdo? Para ser capaces de resolverlo. Aquí vemos una serie de figuras que podríamos o no entender, ¿de acuerdo? Bien, debemos de comenzar por saber que un esquema eléctrico puede expresar diversos componentes, ¿de acuerdo? En la parte izquierda tenemos los componentes y su simbología, y en la parte derecha cómo es que se integran. ¿De acuerdo? El cable conductor es la línea que recorre todo el circuito y podemos asociar algunos conceptos. Por ejemplo, vemos que los elementos que están marcados como R1 y R2, de acuerdo a la simbología, corresponden a resistencias. Por su parte, el otro símbolo es el de los interruptores, que le llamamos interruptor o switch normalmente abierto. ¿De acuerdo? Por su parte, tenemos también un condensador o capacitor. ¿De acuerdo? Y luego tenemos un par de diodos. ¿Son los únicos? No. Pero son los elementos básicos con los que podemos comenzar nuestro estudio. ¿De acuerdo? Cada uno de estos elementos es la representación de un elemento físico. Por ejemplo, la resistencia, que también podemos identificar como una línea en zigzag, ¿de acuerdo? Tiene su representación con la imagen que vemos a la derecha, que es una resistencia de carbono. Las hay de otros tipos y también las hay variables. Por su parte, los interruptores los podemos identificar con la imagen que está a la derecha. El condensador o capacitor lo podemos también revisar en su forma física a la derecha, y un diodo o un diodo emisor de luz, ¿sale? Los podemos revisar de esta forma, ¿sale? El diodo emisor de luz es conocido también por sus siglas en inglés LED, ¿de acuerdo? Así como seguramente algunos de ustedes pueden tener televisores con esa tecnología LED, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que reconocer que son muchos los elementos que podemos encontrar en un esquema de circuito eléctrico, y la idea es comprenderlos para después ser capaz de diseñarlos y construirlos. ¿De acuerdo? De tal forma, chicos, que si nosotros damos un vistazo a un circuito más adelante, quizá podamos reconocer algunos elementos. Por ejemplo, aquí tenemos un par de capacitores o condensadores, ¿de acuerdo? Tenemos por aquí diodos, un diodo conectado, tenemos por acá resistencias, y estas figuras que aparecen aquí corresponden a transistores, ¿sale? Hay muchos elementos eléctricos que podemos ir identificando a partir de su esquema, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los tipos de circuito eléctrico? Bien, tenemos circuitos en serie y circuitos en paralelo, ¿de acuerdo? El nombre de cada circuito depende de la distribución de sus elementos, y es algo que vamos a profundizar más adelante, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos algunos esquemas eléctricos de circuitos en serie y en paralelo, y la combinación de ambos que le llamamos circuitos mixtos, ¿de acuerdo? Bien, en la siguiente lección vamos a comenzar a resolver circuitos en serie y en paralelo.